Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos a El Minicast como todos los viernes. Yo soy Pablo Fernández, o lo en el internet. Soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor, y este es el capítulo 5 de la 8ª temporada. Y hoy vengo a hablaros de algo que nos afecta a todos, la inteligencia artificial y las nuevas reglas que Europa está imponiendo sobre ella. Efectivamente, desde la salida de iOS 18, mucha gente ha oído o ha visto un vídeo, ha leído algo en la prensa, ha escuchado una conversación que la inteligencia artificial de Apple no va a llegar a Europa por culpa de las leyes de la Unión Europea. Y muchas veces, la mayoría de estos comentarios que oigo, diría que los escucho en un tono peyorativo, ¿no? Además, escuchamos frases como las que recientemente ha soltado desde Meta, que decían, cito textualmente: lanzaremos un modelo llama multimodal, pero no en la Unión Europea, debido a la naturaleza impredecible del entorno regulatorio europeo. Así que bueno, me he propuesto intentar explicar un poquito esto de manera simple, de manera sencilla, cómo este tema nos afecta a todos como ciudadanos de la Unión Europea, y sobre todo para que pues quien escuche, quien tenga el más mínimo interés de hablar, pues, sabiendo un poquito de lo que está hablando, tenga algunas nociones, si es que no la ha salido ya. Supongo que muchos estéis enterados de cómo funciona el tema, pero yo voy a dar unas pequeñas pinceladas, ¿no? Primero de todo, ¿qué es la ley de IA en Europa? La ley de IA se ha creado para tratar de protegernos del mal uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y no dejar en manos de terceras compañías pues traspasar ciertos límites éticos que ya sabemos que luego no respetan, ¿no? Podemos ver el ejemplo de Facebook, ejemplos de Instagram y muchas otras que aún no han saltado y saltarán. Y la Unión Europea lo que pretende es poner freno a ese tipo de pasarse de listos, digamos, ¿no? Por tanto, esta nueva ley plantea una serie de normas. Estas normas son las siguientes. Las leo textualmente, las he copiado. Abordar los riesgos creados específicamente por las aplicaciones de IA, prohibir las prácticas de inteligencia artificial que planteen riesgos inaceptables, determinar una lista de aplicaciones de alto riesgo, establecer requisitos claros para los sistemas de IA para aplicaciones de alto riesgo, ahora entenderéis esto, definir obligaciones específicas para los implementadores y proveedores de aplicaciones de IA, exigir una evaluación de la conformidad antes de que un sistema de IA determinado se ponga en servicio o se introduzca en el mercado, aplicar el cumplimiento después de que se introduzca en el mercado un sistema de IA determinado, y establecer una estructura de gobernanza a escala europea y nacional. Vale, como habéis podido ver, plantea una escala de riesgos según las diferentes IAs, ¿no? Y el riesgo que representan. Y estos son inaceptable, alto, limitado y mínimo. ¿Vale? Estos serían más o menos los riesgos que ellos representan. Y entonces a partir de ahí van desarrollando. ¿Qué es una IA de riesgo inaceptable? Pues son las que afectan a seguridad o a los derechos humanos. De esas están directamente prohibidas, según la normativa, ¿vale? Incluye cosas como vigilancia masiva, IAs que promuevan conductas peligrosas, manipulación, etc. Luego están las IAs de alto riesgo. Esas se usan en áreas sensibles, como pueden ser educación, empleo, salud. Todas estas IAs deben de cumplir con la normativa, que es muy estricta, para evitar que tomen decisiones injustas o dañinas. Por ejemplo, si una IA decide si alguien obtiene un préstamo, tiene que ser supervisada para que no discrimine o favorezca a ciertos grupos injustificadamente. Además, la ley exige que estas IAs pasen por una revisión exhaustiva, esperemos que sea así, que sea exhaustiva, antes de ser utilizadas, y una vez en el mercado debe de poder seguir siendo monitoreada para asegurarse que está teniendo un uso correcto, ¿vale? No vale decir, vale, está muy bien, ahora ya la puedes lanzar, y luego ya, pues eso. El siguiente, las IAs de riesgo limitado. Esta categoría se refiere principalmente a los riesgos asociados a la falta de transparencia en el uso de la IA. Pues si estás hablando con una IA, tiene que avisarte de que estás hablando con una IA y no con una persona real. También, si un contenido es creado con IA, debe estar claramente etiquetado para que no confunda a la gente, los deepfakes y todo este tipo de cosas. Y por último, la IA de riesgo mínimo o nulo, pues como los filtros de spam, IAs en videojuegos, todo este tipo de cosas que no están reguladas porque no representan una amenaza importante para las personas. En resumen, según lo que yo he leído y lo que se puede ver, esta nueva ley busca asegurarse de que estas IAs que usamos diariamente sean más seguras y justas, ¿vale? Son los dos principales puntos. Mientras todo eso es para mantener un poquito bajo control lo que se puede ir de madre, ¿no?
Imaginemos, como ejemplo práctico, he puesto aquí antes, pues que un sistema de IA decide quién consigue un trabajo. Pues la ley se asegura de que las decisiones sean transparentes, seguras y justas, para evitar que las personas sean discriminadas por cualquier tipo, ¿no? Ya no la discriminación típica, pues, de género, raza, religión, etcétera, sino discriminaciones inconscientes del tipo de, pues, esta persona estudia en la misma universidad que yo, o esta persona vive más cerca de la empresa, no sé, cosas que pueden ser sesgos inconscientes a la hora de hacer una selección, pero que pueden influir, ¿no? Entonces, bueno, no me parece mal, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial está en todas partes, en redes sociales, videojuegos, asistentes, se está metiendo, pues, como el Siri que se supone que va a llegar, ¿no? Y recopilan información sobre nosotros, pues, para ofrecernos contenido, recomendaciones, de todo. Pero ¿qué pasa si esos datos se usan de manera inadecuada, ¿no? Pues yo creo que esta nueva ley busca proteger nuestra privacidad. De eso creo que está claro, creo que leyendo un poquito el tema de la ley, creo que no hay nada de más de lo que están haciendo. Y se asegura de que las decisiones de estas IAs, pues, no nos perjudiquen o que sean justas, que creo que también es algo lógico y que todo el mundo puede entender. Esta ley se supone que debe hacer que las IAs sean más transparentes, esto está por ver y me gustaría verlo, y ojalá sea así. Y la idea es evitar que influyan negativamente en decisiones importantes que afecten a la gente, ¿no? Publicidad manipulativa, publicidad política peligrosa, yo qué sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Luego a esto de la IA, no es la ley principal por la que tanto Apple como Meta como otros se están negando a sacar sus herramientas en Europa, ¿no? Hay que añadirle la ley de mercados digitales, la DMA, la tristemente conocida. Sabéis que empresas como Apple, Meta, Google se han visto muy afectadas por la DMA, son sus siglas en inglés, y es la regulación, pues esta, la que hizo, que pretende controlar a las grandes empresas, lo que ha llamado gatekeepers, para asegurarse de que haya una competencia más justa en el mercado digital, ¿no? Se ha hablado mucho de esta normativa, yo no voy a entrar a juzgarla, simplemente está ahí, cumplirla, y sabéis que le ha traído muchos problemas, ¿no? A Apple, por ejemplo. Y esta ley establece una serie de reglas que las empresas tienen que seguir sí o sí para no abusar de posición dominante, fomentando así, se supone, pues más innovación y protegiendo a los usuarios y pequeñas empresas. Como decía, está dirigida principalmente a Google, Apple, Meta, Amazon, etcétera. Todo esto que les ha traído tantos problemas, tantas multas, tantos rifirrafes con la Unión Europea, que les está pidiendo las tiendas de terceros, pues todas estas cosas que estamos viendo de Apple últimamente, junto con esta nueva ley de IA, es lo que Meta ha querido denominar como como he dicho, un entorno inestable, ¿no?, de regulación. Está claro que la relación de Apple y de Meta ahora mismo con la Unión Europea no es la mejor ni la más fluida, y supongo que lo que pretenden es asegurarse, por un lado, asegurarse de que todo lo que están haciendo cumple dentro de esas normativas para evitar más sanciones, que creo que están siendo bastantes y bastante grandes, y tomar la decisión si las traen o no, ¿no? Supongo que ese sea el tal. También, en cierto modo, lo están utilizando como una manera de presión. Quiero decir, miles de usuarios o millones de usuarios hablando de esto y presionando sobre esto también genera cierto malestar en el entorno político, que ya sabéis que lo último que quieren es que les puedan tocar a ellos, ¿no? La Unión Europea tiene algunas exigencias claras para estas IAs, para que puedan ser utilizadas en Europa, ¿no? La principal es que sean transparentes, lo que significa que tienen que explicar claramente cómo funcionan estas IAs y cómo toman las decisiones. Esto es súper importante, pues, para evitar sorpresas y decisiones ocultas que puedan afectar en elecciones de países, como ya hemos visto años atrás, y ese tipo de cosas. La otra exigencia clave es el respeto a la privacidad. No pueden recopilar ni usar datos personales sin consentimiento explícito. Claro, el consentimiento explícito, para negarlo, no vale esas argucias que utilizan de condiciones legales, entrar en 1000 sitios diferentes, con 1000 clics diferentes para marcar no quiero que recopiles, no. Tiene que ser que no de serie, y si las quiero dar, ya me enseñas la manera de darle y ya le daré yo si quiero perder parte de mi privacidad por usar X herramientas, ¿no? La tercera parte, la Unión Europea quiere asegurarse de que sean justas y seguras, para lo cual quieren obligar a las empresas a que demuestren que han tomado las medidas necesarias para prevenir cualquier posible daño. Esto incluye evaluar y reducir riesgos que puedan surgir del uso de las IAs, especialmente en áreas críticas, como decía antes, de empleo, educación, justicia, etcétera. Es que, claro, todos tendemos a
a pensar en la IA, en muchos a un nivel básico, otros a un nivel más avanzado, pero todos en nuestros campos, ¿no?, que nos rodean. Pero claro, cuando la IA se va metiendo en cosas tan importantes como esto, como hablamos, como la educación o como la justicia, un error de la IA o una IA mal entrenada o problemas de percepción pueden ser muy graves, ¿no? Entonces yo entiendo que la Unión Europea quiere asegurar que las IAs que lleguen a Europa cumplan con unos estándares muy altos en cuanto a transparencia, privacidad y no discriminación y todas estas cosas, para que no se vean las personas perjudicadas por esto, porque se nos puede llegar a ir de las manos en un momento dado, ¿no? Entonces me parece triste, me parece, no sé si triste, pero me enfada el oír conversaciones, no, es que la Unión Europea es siempre igual, es que es pura burocracia, es que tal. Sí, creo que todos sabemos o tenemos hasta cierto punto una cansinez con ese exceso de burocracia que a veces se pone, pero creo que en este caso es una burocracia necesaria, ¿no? Hace falta regular esto y regularlo con cuidado. Y de hecho no somos los únicos. O sea, que no nos vendan que somos los únicos, porque no es cierto. En otros lugares, como en Estados Unidos, en los estados de California y de Nueva York, están implementando leyes similares, incluso bastante más estrictas que las que estamos poniendo aquí. Y saldrán y empezarán más problemas, ¿no? También en países como Canadá y Japón están, a partir de la Unión Europea, desarrollando regulaciones propias en la misma línea que las nuestras, porque son conscientes de que hay que regular. Así que creo que esto deja una muestra clara de que la importancia del momento y de las herramientas. Quiero decir, que venga Meta y diga, no, y ahora vamos a lanzar todo esto en todos estos países de Sudamérica. Está genial, si todos queremos probar estas herramientas nuevas y trabajar con ellas y enredarlas, pero lo que tiene que hacer pensar en esos países donde se lanza, lo que les tiene que hacer pensar es, hostia, ¿por qué en estos países no se está lanzando? ¿Por qué les están poniendo tantas pegas y por qué a nosotros nos lo dan tan rápido? ¿Sabes? Creo que eso debería ser lo que deberíamos de pensar todos, ¿no? Desde mi punto de vista, dado que la IA se utiliza a un nivel global, es algo global que nos va a afectar a todos, creo que sería muy útil contar con unas leyes globales unificadas que definan los conceptos, las reglas, las transparencias, cómo tiene que ser todo, ¿no? Es algo así como la FIFA y las reglas del fútbol. Igual la FIFA no es el nido menos corrupto, pero no sé si me explico. Hay unas normas de fútbol que son iguales en todo el mundo y se respetan en todo el mundo. Pues en esto debería ser igual. No sé si tendría que ser vía la ONU, en concordancia con los gobiernos nacionales o de agrupación con la Unión Europea, pero creo que debería ser algo global y unitario, no solo por la protección de todos, sino porque de esa manera también ayudarían a las empresas a tener claras las normas. No decir, aquí tengo manga ancha para hacer lo que se me ponga la gaita, aquí estoy más limitado porque tengo que desarrollar la herramienta de otra manera o caparla. Aquí directamente no la lanzo porque es una dictadura y si tal me dejan de vender. ¿Me explico? Habría que trabajar un poquito en ese sentido. Como decía, creo que el ejemplo más claro es lo del fútbol. En resumen, que es algo muy complejo, que no solo es que no la lanzo porque la Unión Europea tenga una burocracia que tal. No. No solo es eso. Eso lo están utilizando las tecnológicas como manera de presionar a la Unión Europea. Hay mucho más detrás. Está también la DMA. Están los intereses por frenar el aumento de poder de las tecnológicas frente a los gobiernos, y hay mucho más, ¿no? No solo decir la culpa es de la Unión Europea porque es demasiada burocracia, bla, bla, bla. Es muy complejo y hay mucho más. Y creo que en este caso la Unión Europea está trabajando bien porque tengamos un futuro cómodo con las IAs, que no sea algo catastrófico que termine influyendo de una manera tremenda en la sociedad y en las personas, ¿no? La DMA, pues bueno, no me quiero meter en ello, pero ya hablé en su momento que creo que hasta cierto punto está muy guay lo que propone. En otros puntos creo que se mete más allá de donde debe de ir, un par de pasos más allá, y creo que ahí sí deberían de tratar de llegar a un acuerdo entre la Unión Europea y las tecnológicas. Pero bueno, de nuevo es muy complejo y es un montón de regulación que les indica cómo tienen que hacer las cosas, pero hasta tal punto que ya interfiere en el desarrollo y en la creatividad de lo que están haciendo y de cómo quieren desarrollar su negocio. Entonces, claro, hay unos límites complicados, ¿no? Pero bueno, habrá que ver si en algún momento están dispuestas a aceptar estas reglas del juego. En la Unión Europea somos unos cuantos cientos de millones de habitantes y de consumidores, que creo que también les interesa. Entonces habrá que ver cómo regulan esto, ¿no? Si te preguntabas por qué ciertas no están disponibles, o por qué ciertas herramientas o por qué ciertas compañías no quieren traerlo, pues ya sabes por qué es. No es solo la ley de IA, no solo es culpa de la Unión Europea,
sino que es una especie de guerra fría en la que están muchas más cosas en negociación. No he querido complicarme más, simplemente dar un par de pinceladas de lo que es la ley, de cómo afecta, de lo que pretende la ley desde el punto de vista de la Unión Europea, y que puedan cada uno tomar sus propias conclusiones, ¿no? Y hasta aquí por hoy. Espero que os haya resultado interesante. Ya sé que no es nada de gadgets ni nada de lo que más nos gusta, pero creo que es algo que es muy importante para nuestro futuro laboral, sobre todo para el futuro laboral de los que son más jóvenes que yo, de mis hijos y de los que vendrán después, porque esto va a afectar mucho y va a cambiar muchas cosas, y creo que es importante que sepamos de lo que estamos hablando. Lo dicho, ya sabéis que podéis contactar conmigo en el correo electrónico del minicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@masto.es. Venga, sed buenos, sed felices. Chao.